después de tener preparado el estándar de levadura y haber molido la malta, vamos a empezar con nuestra producción de cerveza. En este vídeo vamos a ver cómo hacemos el macerado en este macerador. Bueno, empezamos después de la intro. ¡Adelante! Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestra olla eléctrica para que se ponga a calentar el agua. Cuando este agua empiece a hervir, ya daremos comienzo al siguiente paso. Vemos cómo se está calentando el agua con las resistencias en nuestra olla eléctrica. La taparemos hasta que comience a hervir. Bueno, ya tenemos el agua a 100 grados en la olla de calentado y lo que vamos a hacer va a ser echarla aquí y echar agua fría también para conseguir una mezcla de agua que llegue a una temperatura de 78 grados. Porque cuando echemos la malta, esos 10 grados nos lo va a bajar. Vamos a echar el equivalente a 3 partes de agua por una de malta. Bien, vamos a abrir los grifos. Un poco del agua primera que sale la vamos a tirar para limpiar la manguera de si tiene un poquito de polvo. Vale, es más que suficiente. También conectaremos el removedor para que vaya revolviendo el agua que se va llenando. Vemos cómo se va llenando y va removiendo el removedor. Bien, de momento hasta que no alcance el termómetro no nos marcará la temperatura correcta. Ya tenemos el macerador lleno de agua a 78 grados, 150 litros. Y ahora vamos a proceder a llenar la malta y serán unos 50 litros. La echaremos mientras el removedor está encendido para que así no se formen grumos. Luego, cuando la temperatura se nos haya estabilizado y hayamos echado toda la malta, pararemos el removedor para que no nos traiga demasiados salinos. Por cierto, entre tanto, llenaremos otra vez la olla de calentado del agua para cuando hagamos el lavado del macerado tener agua a 78 grados también. Ya hemos conseguido el volumen y la temperatura del agua adecuados, o sea, 150 litros de agua y 78 grados, ya que vamos a hacer un macerado simple a 68 grados y al echar el grano nos va a bajar la temperatura 10 grados. Así que vamos a empezar a echar el grano. Lo vamos a echar mientras se va removiendo y lo echaremos despacio y con cuidado para que no se formen grumos y se mezcle todo homogéneamente. Si fuera necesario, desharíamos los grumos con una espátula, cuchara o removedor. Y seguiremos removiendo hasta que se nos estabilice la temperatura. Podemos remover también cogiendo de abajo y echándolo por arriba con la bomba para que se nos estabilice antes la temperatura. Bien, una vez que se nos ha estabilizado la temperatura a 68 grados, lo vamos a dejar macerando durante una hora y lo removeremos cada cuartico de hora, un par de minutillos.
Ya hemos terminado el macerado, ha pasado 1 hora. Vamos a hacer la prueba del yodo para saber si nos quedan todavía almidones o se nos han convertido todos en azúcar. En esta muestra de aquí es la que acabo de sacar ahora del macerador y esta la he sacado al principio para comparar si el yodo reacciona con los almidones, tomando una coloración azul. Así que si nos vira a un tono azulado, es que no, la maceración no ha terminado todavía. Le añadimos unas gotitas, le damos y vemos cómo nos toma una coloración un tanto azul. Ahora vamos a probar con este otro a ver si hay almidones o por el contrario ha finalizado la maceración ya. Le añadimos unas gotitas y le damos vueltas. Vemos que no toma coloración azul, más bien amarilla. Entonces eso nos indica que la maceración ha finalizado y ha convertido todos los almidones en azúcares. Como el macerado ha terminado, vamos a recircular un poquito cogiendo mosto del falso fondo y bombeándolo arriba para que la propia malta nos sirva como filtro. Lo haremos un par de minutos. Vamos a proceder a pasar el mosto a la olla de hervido y al lavado de grano. Para ello vamos a conectar esta manguera al grifo de abajo de la olla. Abrimos el grifo y abrimos este y dejamos que vaya entrando por su propio peso, porque así entrará más despacio. Luego ya cuando no nos salga, porque se han igualado los niveles, podemos conectar la bomba, pero siempre muy despacito. Cuando en la olla de macerado falten 4 dedos de líquido encima del grano, empezaremos a echarle el agua de lavado a unos 78 grados. Bueno, de momento lo dejamos aquí. Tapamos esto y dejamos que vaya filtrando despacio. El agua ya aquí la tenemos a 78 grados. Ya me habrán pasado unos 30 o 40 litros aquí, entonces vamos a abrir el agua para mantener en la olla de macerado el nivel de unos 4 dedos siempre por encima del grano. Le podemos ir dando algún toquecito a la bomba para acelerar nuestro lavado, pero tampoco mucho, ya que se nos puede apelmazar el grano. Y ahora simplemente nos queda vigilar este nivel, y cuando esté cerraremos el grifo y cuando baje podemos volver a abrir el grifo. El agua hemos dicho que está a 78 grados. Ya hemos terminado con el lavado del grano. Vemos que el nivel de agua lo hemos mantenido constante y que ya tenemos todo el mosto en la olla del hervido. Es importante que no llenemos mucho la olla, ya que si no, cuando hierva nos podría rebosar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo de el proceso del hervido.